Del Evangelio según San Lucas. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentan por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunido a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y éstos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. El relato de hoy nos presenta otro encuentro donde la luz del resucitado poco a poco va disipando las tinieblas del dolor y la tristeza que invade a sus discípulos, a todos aquellos que habían estado con Jesús, seguido a Jesús y creído en Él. Estos 2 discípulos caminaban, según el Evangelio, tristes, afligidos, desilusionados. Se sentían defraudados. Sentían que el final de Jesús era el propio fracaso, que ellos también habían fracasado con Jesús porque habían creído en Él. Ellos esperaban que Él fuera el liberador de Israel. Parece que todas las enseñanzas que habían recibido de Jesús no habían logrado quitarle sus falsas ideas sobre la obra de Cristo, lo que Él debía realizar. Y seguían enojados en esta sensación de fracaso que ni siquiera por eso podían reconocer que aquel que se les acercó era el mismo Jesús. Tampoco el testimonio de las mujeres y de los otros discípulos que habían visto el sepulcro vacío les permitió reconocer que las Escrituras anunciaban su triunfo después del sufrimiento.
Jesús pacientemente les explica las Escrituras, como lo había hecho ya muchas veces con ellos, pero ahora lleno del poder de la resurrección, y podía llegar más profundamente a sus corazones y hacerlos arder con su palabra. En este proceso de la palabra a la Eucaristía, podemos ver la estructura de nuestra celebración eucarística, que debería llevarnos, al igual que a estos discípulos, a anunciar a otros lo que vivimos y celebramos. El relato de hoy nos invita a descubrir a Jesús resucitado que está presente en nuestro propio camino, que quiere disipar la oscuridad de nuestros miedos, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestras luchas cotidianas. Pidámosle al Señor que se quede con nosotros, que se quede en la noche de nuestra vida, que nos ilumine con su palabra y nos alimente con su presencia. Pidamos al Señor que abra nuestros ojos para siempre reconocerlo, que también nuestro corazón arda con su fuego y se ilumine con la luz de su resurrección. Que en esta octava de Pascua que estamos celebrando, ahondemos cada vez más en este misterio del amor de Dios, quien entregó a su Hijo único a la muerte, para que resucitara y nos diera vida verdadera. Que tengamos un hermoso día y que Dios nos bendiga a todos.